madura, ¿sí? En un estadio, que quedaron en un estadio de maduración muy temprano, y para la LMA viene de la serie mieloide, o sea, todo lo que está originado. Los estadios iniciales, antes de un neutrófilo, antes de un eosinófilo raro, de un monocito, pero son toda la variedad de lo mieloide, lo que no es linfoide, que esté en un estadio de blasto, de célula inmadura. Eso, a partir de ahí sale la LMA. Entonces, ¿dónde se originan? Se originan en la médula ósea, en la fábrica de las células de la sangre. ¿Y qué hacen? Circulan por la sangre y entonces invaden todos los tejidos, pudiendo dar organomegalias, por supuesto detectando los blastos en sangre periférica, que la mayoría de las veces va a cursar esto con glóbulos blancos altos, pero no siempre, a veces hay glóbulos blancos bajos, y puede invadir órganos. Y una de las cosas importantes a descartar, sobre todo en ciertos tipos de leucemias agudas, es el compromiso del sistema nervioso central. Entonces dijimos que están las mieloides, que son precursores de los granulocitos, o sea, los que vienen de los neutrófilos, los eosinófilos o los basófilos, de los monocitos, de los megacariocitos, rarísimos pero existen, y de la serie eritroide, también rarísima, ¿sí? La mayoría de las mieloides vienen o de la serie granulocítica neutrófila o de los monocitos. Y dentro de las LLA, de la linfoblástica, vienen de precursores, de los linfocitos B, que es el 70% de las LLA, o de las T, que en adultos es un 25-30%. Y después, para complicar más, también existen las indiferenciadas, que tienen un poquito de LLA y un poquito de LMA, ¿sí? Que son raras, ¿sí? Entonces, como dijimos, esta proliferación de blastos infiltran la médula ósea. Como infiltran la médula ósea, ¿qué nos dejan? Que no crezcan las células normales. Como no crecen las células normales, puedo tener anemia, puedo tener, la mayoría de las veces, leucocitosis, porque esta expansión de blastos, pero puedo tener leucopenia con neutropenia y plaquetopenia. Esas son, tener un paciente que viene con tricitopenia o visitopenia más leucocitosis es lo típico de una leucemia aguda. Entonces, la mayoría de las veces los blastos están en sangre periférica, pero a veces también hay leucemias aleucémicas, que no encuentro el blasto dando vuelta por la sangre, ¿sí? Y como puede invadir distintos órganos sistemas, es muy común tener hepatoesplenomegalia e incluso tener adenopatías, tener infiltración de las encías, que algunos son más característicos de uno o de otro. Y como dijimos, bueno, esto da lugar a un síndrome anémico, a infecciones porque tengo neutropenia, a sangrados por la plaquetopenia, o porque también a veces hay alteraciones de la coagulación de forma secundaria. Algo muy importante para el médico clínico es que estas leucemias agudas, sobre todo cuando son de instauración muy rápida, de algunas más que otras, es la lisis tumoral. La lisis tumoral puede ser espontánea, o sea, pues esas células crecen tan rápido y se rompen también, entonces liberan todas las toxinas que el riñón no puede depurar. Entonces puede cursar con insuficiencia renal aguda, con hiperuricemia, con hipocalcemia e hiperfosfatemia, ¿sí? Entonces puede ser espontáneo, puede ser una vez que yo le di la quimio, ¿sí? Entonces esto es un manejo que muchas veces requiere terapia intensiva y requiere uso de catéteres centrales, porque necesito hacer un manejo rápido y tener buenos accesos. Síntomas neurológicos puede haber, más en algunas que en otras, por compromiso de la enfermedad a nivel del sistema nervioso central, y como dijimos, órganos megalias. Así puede haber dolores óseos por expansión de la médula ósea. Bueno, la incidencia en Argentina no se sabe bien en adultos. Estos son datos de Estados Unidos. La LMA es más frecuente en personas grandes, pero hay en niños. A medida que avanza la edad es más frecuente. Muchas veces son leucemias secundarias a otra patología previa. Y la LLA es muchísimo más frecuente en pediatría, tiene un pico de incidencia de los niñitos bien chiquitos, pero después hay un segundo pico de incidencia en los adultos, pero el 60% de los casos ocurren antes de los 20 años de edad, ¿sí? Entonces, en las leucemias agudas es muy importante la mayoría de las veces tener un tratamiento rápido, algunas dan un poco más tiempo que otras, a veces son urgencias y a veces no son urgencias. Y las leucemias se dividen en grupos de riesgo de recaer en la enfermedad. Entonces hay pacientes que van a ver que los van a tratar de una forma y otros pacientes de otro, de acuerdo al riesgo que se estipula. Es como hacer un checklist. ¿Qué son esas cosas que ve el hematólogo? Bueno, ve las alteraciones genéticas que tienen esos blastos, que definen grupos de alto riesgo o de bajo riesgo.
El número de blastos al diagnóstico para algunas es importante y sobre todo la respuesta al tratamiento instaurado. El paciente que no responde va a ser de alto riesgo y por ahí va a ser refractario directamente. Y por supuesto que el tratamiento se haga en tiempo y forma es súper importante. Pero son enfermedades que tienen alta tasa de recaída y de acuerdo al riesgo habrá con más riesgo o menos riesgo de recaída. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, tengo que tener un laboratorio completo, ahí hay algunas fotitos de blastos, estos son linfoblastos, estos son mieloblastos, pero hay distintos tipos. Como dijimos, descartar esa lisis tumoral, entonces tener una química completa, hepatograma, porque muchas veces está alterado, serologías pretransfusionales, grupo de factor, bueno, que eso lo va a hacer hemoterapia antes de transfundir. En la mujer en edad fértil es bueno tener un test de embarazo porque va a recibir quimio. Tener un estudio de coagulación completito y si hay signos de coagulación intravascular diseminada o algo, obviamente descartarla. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico se puede hacer con o sin biopsia. Muchas veces se hace la biopsia porque también se quiere descartar que no tenga otro compromiso, una enfermedad previa, que sea una leucemia secundaria. Acá a la izquierda estas son... a la izquierda están las agujas que son solo de aspirado, con esto se saca sangre de la médula ósea nada más, y con esta es una aguja que sirve para hacer biopsia. ¿Sí? ¿De dónde se hace? Si voy a hacer biopsia, siempre se tiene que ser de la cresta ilíaca, porque no se puede hacer a nivel external una biopsia, pero si es aspirado se puede hacer o de esternón o de crestas ilíacas. Se puede hacer en decúbito ventral o en decúbito lateral. ¿Y cómo es el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico en parte es la microscopía, que una LMA se define en general como más de 20% de mieloblastos, pero en las nuevas clasificaciones de la WHO, con ciertas mutaciones, con menos porcentaje de blastos también es una leucemia mieloide aguda. Y bueno, característicamente en el laboratorio se hacen ciertas tinciones, las LMA, en gran parte de las LMA son con esa tinción de mieloperoxidasa positiva, pero no todas. La LMA también es más de 20% de linfoblastos, son características que son positivas para una reacción que se hace al microscopio, que es el PAS. Y al diagnóstico lo que es muy importante es que se tengan todas las muestras que se necesitan. Se hacen estudios moleculares para poder catalogar a este paciente en qué riesgo está. Se le hacen como estudios de cariotipo, estudios moleculares, estudios de Fish, que es como un estudio de marcación con un fluorescente en los cromosomas. Y en muchos casos se necesita evaluar el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Estas son las muestras como se toman, esto no es para que lo sepan ustedes, pero bueno, está en detalle cómo se toman. Si se hacen estudios moleculares se hacen con un anticoagulante y si se hacen otros estudios moleculares se usa el otro anticoagulante. Entonces, bueno, tengo todas las muestras necesarias y las necesito tener antes de empezarle la quimioterapia porque ya después no tengo más blastos y no voy a poder hacer un diagnóstico correcto del paciente. Entonces, la evaluación del líquido cefalorraquídeo siempre se va a tener que hacer en una linfoblástica. En una LLA se hace siempre y se hace en lo posible en el primer día. Y en una LMA, en general es bastante mandatorio hacerlas en las que son derivadas de la serie monocítica o si hay síntomas neurológicos, obviamente. Se hacen estudios de microscopía y se hacen estudios de citometría de flujo. ¿Y qué es importante? Bueno, tener chequeado todo, que no tenga organomegalia, que tener un ecocardiograma adecuado porque va a ser quimioterapia, que hay algunas quimioterapias que pueden afectar la funcionalidad cardíaca. Hacer estudios de histocompatibilidad se llama, que son para ver si ese paciente en el futuro se tiene que hacer un trasplante de médula, ya tenerlos desde el principio porque todo eso lleva tiempo. Y bueno, en lo posible en los hombres se puede hacer criopreservación de semen. En la mujer en general no da el tiempo porque hay que hacer una estimulación hormonal, pero muchas veces se usan inhibidores del ciclo menstrual para tratar de alguna manera disminuir la ovulación y aparte los sangrados menstruales. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Bueno, lo que hace el hematólogo es hacer una citometría de flujo, que es el inmunofenotipo, es ver esto, ojos claros, ojos negros, pelo rubio, pelo negro,
y eso se puede definir ya. Con eso es un estudio súper importante para decir es una LLA, es una LMA o es una leucemia del linaje mixto, ¿sí? Y dentro de los linfoides a ver si es B o T, por supuesto, ¿sí? Entonces eso es lo primero, con eso se hace el diagnóstico, se puede hacer desde el primer día, porque más allá del ojo hay que tener la citometría de flujo sí o sí. Y después se hacen todos los estudios de cariotipo, moleculares, que son el citogenético, el FISH, y se detectan ciertas alteraciones favorables o desfavorables. Se hacen estudios moleculares también, y se buscan ciertos estudios moleculares para definir este riesgo que les digo. Y bueno, estos estudios moleculares se suelen hacer al diagnóstico y si se detecta algo, se hacen como seguimiento para saber si la enfermedad se va yendo, ¿sí? Pero bueno, no vamos a ahondar mucho más en eso. Después existen nuevas tecnologías que es hacer paneles de genes, que esto se usa en el LMA, que cada vez se usa más para poder definir en qué riesgo está este paciente, ¿sí? Por eso si alguna vez han escuchado NGS, se le dice que es un panel de secuenciación de muchos genes. Pero no es nada, digamos, como que lo tengan que saber en detalle ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Bueno, saber si es una LMA o una LLA. ¿Y qué es importante dentro de las LMA? Descartar una que sí es la que es urgente, es una emergencia, que es la tipo promielocítica. Esa es muy importante porque tiene un tratamiento diferente y porque el paciente se puede morir rápidamente en 1 o 2 días si yo no hago el tratamiento rápido. Esa es la única urgencia. Las otras, por más que sean agudas, se puede esperar un poco. Algunas más, algunas menos. Si es hiperleucocitaria se define más de 100.000 blancos en una LMA o más de 300.000 blancos en una LLA. Porque esto es súper importante, porque se asocia muchas veces a coagulación intravascular diseminada, a un síndrome de lisis tumoral espontáneo, y esto es una urgencia real y este paciente puede requerir o darle la quimio ya, o también en algunos casos hacer una leucoaféresis, o sea, conectarnos a un aparato que saca los linfocitos para disminuir todo este riesgo, ¿sí? Esto, si ustedes vieran algo de esto, urgente lo tiene que ver en ese mismo momento un hematólogo, ¿sí? Y bueno, y las otras no son urgentes, las otras situaciones. Se puede esperar a tener un poco más de datos de lo molecular, no voy a esperar un montón, pero unos días me puedo tomar, y evaluar el riesgo de sangrado. Si el paciente tiene sangrado, se evalúa el riesgo de lisis tumoral y evaluar el soporte transfusional. Y estos pacientes tengo que evaluar el riesgo de infecciones. Son pacientes que tienen una neutropenia real o funcional, porque lo que tienen no funciona, entonces tienen alto riesgo de infecciones oportunistas e infecciones micóticas, ¿sí? Entonces, ante una sospecha que el paciente está con fiebre, no es como tengo fiebre en la casa y vuelve. Ese paciente se tiene que tratar de forma empírica como una neutropenia febril, ¿sí? Que es importante el soporte transfusional. Siempre tiene que ser, eso también es algo para tener muy en cuenta que en general se quieren hemoderivados irradiados y filtrados. No es una contraindicación absoluta, pero se prefiere porque ese paciente va a estar como muy inmunosuprimido y puede haber los linfocitos digamos, que estén contaminando la sangre ajenos a esa persona que tiene la leucemia, atacarlos, ¿sí? Entonces por eso es importante que las unidades sean irradiadas. Si bien no es una contraindicación como algunas patologías con ciertas quimioterapias, es una recomendación bastante importante que sean irradiados y filtrados, ¿sí? ¿Y qué es importante? Tener buenos accesos. Se necesitan catéteres centrales o dentro de los periféricos, ahora les voy a mostrar otros. Los centrales, los que usamos en general, son el Arrow o el Hitman. No se usan portales para esto, más raro, para una leucemia aguda. Y que estos catéteres nos permiten, por ejemplo, nosotros usamos el Arrow, lo manejan solo los enfermeros, se hacen, o sea, es muy detallista todo el cuidado de los catéteres, y la ventaja es que le puedo sacar sangre de ahí al paciente, porque estos pacientes hay que hacerle laboratorios todos los días y más de una vez por día, entonces es una carnicería a los brazos. La quimioterapia, las quimioterapias siempre tienen alguna quimioterapia vesicante, que si eso se extravasa puede darle una necrosis del brazo, así que tienen que ser por catéteres seguros. Y otra forma de un catéter periférico seguro es el PIC. Nosotros antes en mi institución se usaba, yo la verdad nunca vi ninguno, desde que tuve se usaba hace muchos años, pero es otro catéter que se usa en algunas instituciones, ¿eh?
Es importante, idealmente, que las habitaciones tengan filtros EPA y que el paciente esté aislado, no siempre se va a poder, pero es para evitar las infecciones oportunistas respiratorias de micosis pulmonares invasivas. Siempre, como dijimos que hay fiebre, sospechar qué son las principales cosas. Principal causa de fiebre en un paciente neutropénico funcional es el foco intestinal, las bacterias que viven en su intestino muchas veces dan enteritis neutropénicas. Lo respiratorio, bueno, más cuando hay época de virus, suelen ser más catastróficos que en una persona inmunosuprimida. Los catéteres, que es el cuerpo extraño, partes blandas o desconocido. Muchas veces una neutropenia febril sin foco claro y se trata. Y siempre que sospecho, aunque el paciente no tenga nada de semiología respiratoria, nosotros enseguida hacemos una tomografía, y no es por un mal uso, sino porque a veces no tienen ningún síntoma, porque no hay neutrófilos donde inflama nada y tienen una micosis pulmonar invasiva. Y bueno, hablando un poquito más de cada una en particular, estas clasificaciones, obviamente ustedes lo van a saber, pero son clasificaciones así. Esta es la nueva clasificación de la WHO 2022, que es la leucemia aguda con tal gen, la leucemia aguda con tal otro gen, ¿sí? Chino básico, para que ustedes se lo aprendan, y esto es lo que hace que el hematólogo lo separe en grupos de mejor riesgo, de peor riesgo, ¿sí? Y esto es clasificación de la WHO. Y para complicar más, hay otras clasificaciones que son más las clasificaciones que llevan a cómo voy a tratar al paciente. La clasificación muy importante dentro de la LMA es de la European Leukemia Net, esta es la nueva actualización, y se catalogan entre los favorables, intermedios y adversos, ¿sí? Esto también fue cambiando con los años, a veces suben una categoría, bajan otra y así. En líneas generales, el favorable se trata con quimio y no hace falta un trasplante, y el adverso siempre lo ideal sería quimio más que un trasplante halogénico, y el intermedio a veces una cosa y a veces la otra, como está ahí en el medio, ¿sí? ¿Y por qué es importante eso que les marcaba ahí en rojo, el FLT3? Bueno, porque hay algo, cada vez más empiezan a aparecer terapias dirigidas. Bueno, el FLT3 tiene una terapia dirigida que se usa la quimio más un inhibidor de ese FLT3, y en general es una leucemia bastante agresiva, por más que la ponen en un riesgo intermedio, porque hay una molécula específica, pero en realidad es de muy mal pronóstico esa leucemia, ¿sí? Y para complicar más también la LMA, puede ser la gente joven, lo más común es que sea una LMA que no tiene ningún antecedente hematológico previo, esas son las LMA de novo. Y después están las LMA secundarias. Una persona grande muchas veces va a ser más una LMA secundaria. ¿A qué? Lo más común es que sea a un síndrome mielodisplásico, ¿sí? Esa es la causa principal. Otra causa muy importante es que mucha gente ha hecho tratamiento de quimio, de rayos, por una patología oncológica previa. Entonces, si hay antecedentes de quimio, rayos previos, en general es una leucemia secundaria también. Después está MP, es neoplasias mieloproliferativas, ¿sí? Son la policitemia vera, la mielofibrosis, la trombocitemia esencial, que si bien tienen bajo riesgo de convertirse en una leucemia aguda, se pueden convertir. Y bueno, y el síndrome de Down tiene como un aumento en la incidencia tanto de LA como de LMA. Y raro son las anemias aplásicas o las hemoglobinurias paroxísticas nocturnas, que es esa sigla que está ahí, que pueden evolucionar a una leucemia aguda, pero bueno, eso es muy poco frecuente. ¿Y cómo se tratan? Bueno, primero tengo que saber si es la promielocítica, la M3, o son las otras, ¿sí? La promielocítica es una urgencia, tiene un tratamiento diferente. ¿Por qué es una urgencia? Porque el paciente puede sangrar, sistema nervioso, se murió en un ratito. Pero es el que mejor pronóstico tiene, ¿sí? Si el paciente no se muere, le va bárbaro, porque no se muere sangrado. Si yo hago el tratamiento correcto y rápido, el paciente 90% y más arriba del 90% los pacientes están en remisión y nunca más le aparece la enfermedad, ¿sí? Y las otras LMA que se tratan, ahora vamos a ver un poco los lineamientos generales. Entonces, las LMA no M3, todas las del resto, va a depender si el paciente, cómo es el performance, la edad y si es secundaria o no es secundaria, ¿sí? En un paciente joven con adecuado performance status y que no es secundaria, bueno, es un esquema de quimioterapia. El más común acá en la Argentina es usar el 7-3, que es 7 días de citarabina y 3 días de una antraciclina. La antraciclina es cardiotóxica, es vesicante, o sea que si eso hay que pasarlo por vía central.
y es un tratamiento bien aplaciante. El paciente se queda con 100 glóbulos blancos. ¿Y cómo lo definimos? Según todas esas alteraciones genéticas que yo le hice al principio y la respuesta a la inducción es SS73, defino al paciente si cae en un riesgo favorable, en un intermedio o en un adverso. Los riesgos favorables, como les dije, el tratamiento es todo quimio, o sea, hago después 2 a 4 consolidaciones de quimio, con citarabina a dosis intermedias, no las mismas que se usan en la inducción, es como que se da distinto, y más o menos la antraciclina, ¿no? Siempre algunos grupos usan la antraciclina y otros no. Y el riesgo intermedio, algunos de esos, está ese FGT3 que les digo que es bastante mala, pero que existe una molécula inhibidora especial que es la miostaurina, o sea, se usa el esquema combinado con esa droga, y gran parte de los de riesgo intermedio y todos los de adverso, en realidad, si están en condiciones, tienen indicación de consolidar con un trasplante halogénico. ¿Sí? El trasplante halogénico sería las células mamá, digamos madre, de un donante, ¿sí? O de un hermano igual, que esos son los estudios de histocompatibilidad, o alguien, o otra modalidad que es un hermano a la mitad, que eso se llama haploidéntico, y otra es el histoidéntico no relacionado, es encontrar a alguien igual en el mundo en una base de datos, ¿sí? Con o sin alguna quimio previa. Esto es como el lineamiento, como es un tratamiento de una DMA de un paciente joven. Como son de las secundarias o pacientes que no tienen buen performance status o que son añosos, bueno, el tratamiento más moderno que hay ahora, que es de moderada intensidad, porque bastante fuerte igual también, es la azacitidina, que es una quimioterapia que se usa para las mielodisplasias combinadas con otra droga que es vía oral, que se llama venetoclax, que es un inhibidor de una molécula, y que es bastante tóxico igual, y que hay que ir ajustando las dosis porque bajan mucho los valores también, o usar solo como una mielodisplasia sin esa droga, o hacer un tratamiento paliativo también en algunos casos, ¿sí? Que en algunos casos es la mejor opción. ¿Y cómo es el tratamiento del M3? Bueno, del M3 es también de acuerdo a la edad, es un poquito más intenso o no. En los últimos años hay el advenimiento de una nueva combinación que es libre de quimioterapia. En realidad, sí o sí, si yo sospecho ya solo por ver al microscopio, el paciente tiene que recibir el ATRA, que es el ácido transretinoico, ¿sí? Que es un derivado de la vitamina A, que es en pastillas, en cápsulas. Y eso, si lo sospecho, se lo tengo que dar enseguida. ¿Por qué? Porque si no, el paciente puede sangrar y morirse rápidamente. ¿Qué es lo que hacen estas drogas? Es transformar esos promielocitos inmaduros en células maduras. Los diferencia, los vuelve como maduros. Eso es lo que hace el ATRA. Y el ATO, que es la otra droga, que es de los últimos años, es un trióxido de arsénico, se llama. Es un derivado del arsénico. Y esto no tiene quimioterapia, en realidad no son quimioterapias, ¿sí? Y la tolerabilidad de esto es buenísima. No suelen tener neutropenias febriles. Cambió rotundamente el tratamiento de esta enfermedad. Es un tratamiento largo, que se hace una inducción donde hay bastante riesgo de sangrado porque hay una fibrinolisis espontánea aumentada, o sea, como imagínense, la fibrinolisis es el coágulo que se deshagan los coágulos, entonces es como que el paciente tiene todo el tiempo riesgo de sangrado. ¿Por qué? Porque la enfermedad se lo da. A medida que va pasando el tratamiento, se va disminuyendo ese riesgo de sangrado. ¿Cómo se monitoriza eso? Se monitoriza dosando el fibrinógeno, dosando el dímero D y dosando el PDF. Esas son las formas donde veo fibrinolisis primaria y secundaria, ¿sí? Eso es sumamente importante porque es una condición de una terapia intermedia o de terapia intensiva, que el paciente está todo el tiempo con mucho cuidado, con muchos hemogramas, con muchos controles de coagulación, y que se tiene que, si están bajos el fibrinógeno, lo que se le pasa al paciente es crioprecipitado. Ese crioprecipitado es un componente de la sangre que tiene mucha cantidad de fibrinógeno, ¿sí? O se puede pasar plasma también, si también se alteran otros factores de coagulación. Entonces eso es una urgencia y eso necesita un soporte clínico bastante importante y de terapia intensiva muchas veces, ¿sí? Y estos pacientes no son pacientes que se trasplanten, son excepcionales las causas, es todo el tratamiento con ATRA y ATO. ATO es la abreviación de trióxido de arsénico, ¿sí? Y hay una diferencia que a veces se los cataloga en alto riesgo
riesgo cuando tienen bastantes glóbulos blancos y ahí solo se da una dosis de quimioterapia, ¿sí? Eso es como el lineamiento general de cómo se trata una LMA promielocítica. Entonces, esta promielocítica tiene una característica, un gen particular arreglado que genera la enfermedad. Concepto para los clínicos, una urgencia hematológica y necesita un tratamiento urgente. Si se sospecha, rápidamente lo tienen que atender y tratar. Esta es la única leucemia que es realmente una urgencia, ¿sí? Y puede sangrar todo. De hecho, hay pacientes que no llegan al centro donde lo van a tratar porque tienen una hemorragia cerebral espontánea y se mueren, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Y una cosa importante, estos pacientes, si tienen coagulopatía, no le podemos poner un catéter central, ¿sí? Estos son los que no le ponemos un catéter central los primeros días, sino que usamos una vía periférica, pues el catéter central puede ser una catástrofe, ¿sí? Le pongo el catéter central cuando corregí la coagulopatía, porque ya el paciente empezó a responder. Entonces, por ahí a la semana se lo pongo, ¿sabes? Y estos son, por ejemplo, fotitos de sangrado, ¿sí? Si sospecho algo, enseguida fondo de ojo, ver hemorragias retinianas, digamos, las lesiones. Cuando sangra la mucosa de la boca, pues es como el predecesor a que va a sangrar el sistema nervioso, ¿sí? Y bueno, ahí ven una hemorragia masiva en el cerebro. Y es muy frecuente esos pacientes que vienen llenos de hematomas. Y bueno, si veo algo así, una cosa desmedida, enseguida tengo que ver qué está pasando, ¿sí? Puede ser una consulta de una guardia esto. Y bueno, y nuevos agentes, nada, esto es un cuadro, no para que se lo sepa, pero en desarrollo todo el tiempo inhibidores de moléculas, cada vez se conoce más de lo molecular, entonces se desarrollan inhibidores contra determinada molécula, nada que tengan que aprender ustedes, solo que bueno, por ahí el título decía nuevas drogas, pero es muy de hematólogo me parece, entonces son hasta impronunciables algunos. No es para que lo aprendan, pero para que sepan que en desarrollo están inhibidores de ciertas moléculas alteradas que generaron la leucemia, ¿sí? En este caso la LMA. Y acá, bueno, hay algoritmos de cómo tratarlos. Hay inhibidores anti-IDH, como dijimos, hay inhibidores de LFLT3, que esto en un paciente recaído está esa amidostaurina, pero hay muchos más en desarrollo. Si hay alteraciones del TP53. Bueno, hay un montón de cosas que están en desarrollo y muchas están en estudio todavía. Y sobre todo todos los estudios primero empiezan en pacientes recaídos, no empiezan en primera línea y después todo eso se va trasladando a la primera línea, ¿sí? Pero mucho con los años no ha cambiado. El tratamiento hace, no sé, más de 30 años sigue siendo 7.3 como inducción para la LMA, ¿sí? Bueno, y la linfoblástica. La linfoblástica es una enfermedad también con alta tasa de recaída, que el pronóstico es peor a mayor edad. Los niñitos chiquitos en general se pueden curar y nunca más pasó nada, pero en los grandes hay mucho más riesgo de recaída. La tolerabilidad a la quimioterapia es peor y la genética de la enfermedad es peor a medida que progresa la edad, ¿sí? La mayoría de las alteraciones de alto riesgo moleculares que tengan esos blastos son mucho más frecuentes en adultos o añosos que en niños. La única excepción de mal riesgo en niños es los infantes, los que tienen menos de un año. Los que tienen menos de un año en general tienen alteraciones bastante malas y tienen un peor pronóstico. Y que es muy importante en la LLA, más que la LMA, es la respuesta al tratamiento y es evaluar por ese método que les decía, citometría de flujo u otro estudio, para detectar que no haya nada de blastos, que eso le llamamos enfermedad mínima residual. Es hacer desaparecer la enfermedad. Y eso es un factor pronóstico. Si yo hice desaparecer por completo la enfermedad al mes o a los 2 meses, eso marca el rumbo y el riesgo de la enfermedad, ¿sabes? Y el paciente si se define que se tiene que trasplantar o no se tiene que trasplantar. Entonces son hitos en el tratamiento que definen el grupo de riesgo y cómo los voy a tratar. ¿Y cómo los divido? Los divido en infantes que son los menos de un año y en niños, que bueno, esto está dentro de la pediatría. Hay una sigla que se dice mucho que les va un poquito peor que a los niños, pero mejor que a los adultos más grandes, que son los AYA, que son los adolescentes y adultos jóvenes, que es hasta los 40 años en general se define, y después están los adultos hasta los 65, por ahí más añosos, arriba de 60, 65. ¿Sí? También la JU es la LLA con cierta alteración genética.
cambió un poco entre 2016 y 2022 y es si tiene algún gen de fusión particular, pero no para que se lo aprendan, salvo hay una entidad que define las LLA-B, que son las más frecuentes. Están las que le llamamos Filadelfia negativas, que no tienen el cromosoma Filadelfia, que es un gen de fusión, o las que son Filadelfia positivas, como el mismo gen que tiene la leucemia mieloide crónica. Esas son dos entidades, y ¿por qué es importante? Porque se trata diferente, ¿sí? Se trata con un inhibidor del BCR-ABL, que uno de ellos es el imatinib, que les nombraba antes, y el otro es de nueva generación, que el imatinib se usa cada vez menos. Eso es, y después existe, para complicar más, unas que le llaman Philadelphia-like, que parece que es el Philadelphia, pero no tiene ese gen en particular, ¿sí? Bueno, y estos son cambios que hubo entre las dos clasificaciones. Y como les dije, las alteraciones genéticas más buenas, o sea, las que están en verde, son más frecuentes en pediatría, y las más malas son más frecuentes en adultos. Entonces, ¿qué es todo esto? Bueno, es ver un análisis de los cromosomas. En líneas generales, cuando hay muchos cromosomas, eso se llama hiperdiploidía, es bueno. Cuando hay poquitos cromosomas, o sea, una hipodiploidía es malo. Y cuando hay cariotipos complejos, o sea, que tienen muchas alteraciones, más de 5, se llama cariotipo complejo y es malo, ¿sí? Y después hay un montón de variantes, entre ellas dentro de las de mal riesgo está el BCR-ABL, que es la Phi positiva, pero mucho cambiaron los tratamientos hoy en día y la verdad que no está siendo de tan mal pronóstico como antes, que antes era malísima, pero con la aparición de estos inhibidores de la molécula cambió radicalmente el resultado. Y después, como les decía, esas otras malas que parecen Filadelfia, pero no son Filadelfia, que se llaman Philae. Y bueno, ¿y de qué es importante para que sea favorable o desfavorable una LLA? Bueno, es la edad. A los chiquititos, como dijimos, les va mejor que a los más grandes. Se supone que, no digamos, porque hay en las etnias hay algo diferente, que se supone que en la etnia hispánica tiene más cantidad de Philae, que es una alteración de peor riesgo. Después, ¿cuál es el recuento de glóbulos blancos al diagnóstico? Es un factor pronóstico también, si es más de 30.000 para algunas clasificaciones o más de 50.000, y esas alteraciones genéticas que busca el hematólogo al principio para definir si son buenas o malas. Y lo principal es la respuesta al tratamiento con esa evaluación de desaparición de la enfermedad, que es la enfermedad mínima residual, ¿sí? Eso es como el principal factor pronóstico en una LLA. Entonces acá, resumiendo un poco, cuáles serían factores de riesgo, ¿sí? También hay subtipos que yo determino si es algún subtipo de las T o algún subtipo de las B, que son un poquito peores, pero lo más importante es la respuesta al tratamiento, ¿sí? Y otro punto importante es cuándo ese paciente va a tener que ir a trasplante, porque no todos los pacientes que son de más riesgo tienen que ir a trasplante, y eso va cambiando un poco a veces de acuerdo al grupo de tratamiento, ¿sí? Estos son los principales factores de riesgo. ¿Y cómo se trata? Bueno, se trata en los últimos años a los pacientes. Yo soy hematóloga de adultos, ¿no? Pero los que diseñaron todo esto son los pediatras, ¿sí? Los pediatras son muy meticulosos, muy puntillosos y hacen muy buenos tratamientos. Y los nenes resisten todo. O sea, les dan quimio bomba y lo resisten, ¿no? Así los adultos. Entonces, lo que se trató de hacer es, hay tan buenos resultados de los pediatras que se trató de hacer en los pacientes que lo toleren, usar protocolos pediátricos, a veces tal cual o un poco adaptados. Entonces, los pacientes jóvenes, en esos que se llaman AYA, se usan regímenes pediátricos, que son quimioterapias, poliquimioterapias de duración bastante larga, que son muy tóxicas también, ¿sí? En los adultos se usa poliquimioterapia, pero por ahí no el régimen pediátrico porque es intolerable, ¿sí? Y bueno, y en el que no esté en performance de recibir nada, recibirá corticoides y por ahí alguna droga quimioterápica mínima, como la vincristina. Y a veces algunos se tendrán que trasplantar y otras veces no. ¿Cómo son los esquemas? Bueno, no sé si habrán escuchado esquemas que derivan del grupo pediátrico ese internacional que es el BFM, acá en el país. Eso es por el grupo GATLA, que es el grupo de tratamiento de leucemias agudas, que es protocolos que derivan desde la pediatría. Y son poliquimioterapias que es una inducción y acá se ve la respuesta al tratamiento. Y después son consolidaciones.
Y después el paciente podrá ir a un mantenimiento o ir al trasplante. Todo este régimen intensivo que está acá de inducción y consolidación dura 6 meses, ¿sí?, de quimio. Y es todo el tiempo, quimio que va cambiando de fases, y la idea es que sea poliquimioterapia que va cambiando y que no dé tiempo a que algún blasto que quede ahí vuelva a crecer. Entonces es poliquimioterapia combinada y en el tiempo, un tratamiento largo, 6 meses. El que no va al trasplante es un mantenimiento con pastillas por 18 meses, o sea, es un tratamiento que dura 2 años, ¿sí? Y después, otro esquema que por ahí se usa no tanto en la Argentina, pero se usa, que se usa también para los linfomas y que se usa mucho en Estados Unidos, es el hipercibat, ¿sí?, que alterna fases parecidas a la inducción con las mismas drogas, vincristina, corticoides, doxorubicina o daunorubicina, es una antraciclina, y ciclofosfamida, y alterna con fases de metrotrexato a altas dosis y Ara-C a altas dosis. Eso en una fase A, una fase B, una fase A, una fase B. Acá, en este esquema de tipo FM, también se usan altas dosis de metrotrexato y Ara-C, pero van siendo como más poliquimioterapia, ¿sí? ¿Y qué se supone que tiene a favor y en contra una? Bueno, yo soy más defensora de los protocolos tipo pediátricos, y el país casi todos están usando más protocolos pediátricos. ¿Qué tiene? Es menos aplaciante, es muy tóxico igual, pero es menos aplaciante para la médula, porque usa más vincristina, más corticoides, y no usa tan altas dosis todo el tiempo de citarabina a altas dosis, por ejemplo. Tiene una droga muy importante que el otro esquema no tiene, que es la asparaginasa, que es muy importante para matar a los linfoblastos. Tiene mucha más profilaxis del sistema nervioso central, que eso se hace con quimioterapia intratecal, y tiene una terapia de mantenimiento más prolongada, ¿sí? Eso es un poco a favor de los protocolos que derivan de lo pediátrico. Eso es para tener un concepto general de cómo se trata una LLA. Y esto, por ejemplo, son ejemplos de ver los esquemas BFM son muy buenos, pero muy complicados. Y que se van catalogando de acuerdo a cómo responde al riesgo y todo, y se van dividiendo para los pacientes de menor riesgo en una rama, y en los pacientes de más riesgo en otra rama, que pueden o no ir al trasplante o hacer mantenimiento. Y para que vean, ¿no?, para que lo aprendan, esto es lo complejo del protocolo. Tiene muchísimas drogas, esto es el protocolo GATRA, que es el protocolo tipo pediátrico, y siempre hay que consultarlo, ¿no? Es bastante complejo. Y 2 palabritas solamente de la Filadelfia positiva, que bueno, se caracteriza por un rearreglo específico de un gen que es el BCR-ABL, que es entre la translocación entre el cromosoma 9 y 22, que da lugar a este gen de fusión que da lugar a la enfermedad, ¿sí? Y es más frecuente en adultos que en niños. En adultos más añosos es más frecuente, o sea, es mucho más frecuente en un paciente añoso con una LLA tener una Filadelfia positiva. Así que la incidencia aumenta con la edad, y hasta en los mayores de 60 años la LLA, el 50% son Filadelfia positivas. Y en general siempre se lo asoció con un pronóstico muy adverso. Pero la aparición de imatinib, dasatinib, ponatinib, que son drogas que atacan a esta molécula, cambió la historia de esta enfermedad, llevando a remisión a muchos pacientes, pero la cuestión es mantener esa remisión en el tiempo. Y también nuevos esquemas, nuevas drogas que hay, que ahora les voy a mencionar una, solo para mencionarles el nombre básicamente, están cambiando bastante el rumbo y el pronóstico de esta enfermedad, ¿sí? Pero siempre tratar de evitar la recaída de esta enfermedad, porque una vez que recae el pronóstico cambia, ¿sí? Entonces siempre hay que hacer todos los esfuerzos en la primera línea. Y esto es viendo este gráfico, los gran pioneros mucho en el LLA Filadelfia positivo son del grupo de MD Anderson, que es en Houston, y miren cómo les iba en la década de los 80, la sobrevida, ¿no? Y ahora, en las últimas 2 décadas, miren la sobrevida global. Esto tiene poco tiempo de seguimiento, que es una terapia nueva, pero si vamos por ahí a la segunda curva de la década del 2011 al 2019, como la sobrevida a 3 años del 79%, como cambió drásticamente la sobrevida de estos pacientes, ¿no? Y que es importante para las LLA, sobre todo, es la enfermedad mínima residual, que es buscar la desaparición por completo de esa enfermedad, y eso es el punto que nos marca el pronóstico de estos pacientes, ¿sí?
Y dos, como también la charla decía, nuevas drogas que, para saber los nombres, que se ríen a tu mamá y cada vez más desarrollos de estos. Hay nuevas drogas para todas las entidades hematológicas que son los BiTEs. Los BiTEs son constructos de anticuerpos monoclonales que lo que hacen es que el sistema inmune del paciente ataque al tumor, ¿sí? ¿Qué hacen? Con el CD3, que es esto, atraen al linfocito T del paciente. Y con el CD19, que es el marcador de linfocitos B, hacen que el linfocito T del paciente ataque al linfoblasto, que es CD19, ¿sí? Y para todas las entidades, un montón de enfermedades hematológicas hay distintos BiTEs, que son esos constructos de anticuerpos. Entonces esta es una droga altamente efectiva también cuando queda poquito de enfermedad, que es esa enfermedad mínima residual positiva, o también en la Filadelfia positiva se está empezando a usar. Pero que es importante y para el clínico es que puede tolerarse perfecto, o ser potencialmente mortal también la terapia, ¿sí? ¿Qué es lo que puede dar? Dos cosas principales, es el síndrome de liberación de citoquinas, ¿sí? Que es como una respuesta inflamatoria sistémica descontrolada. Entonces eso se gradúa por el CTC, que es, bueno, si tengo un grado 3-4 lo tengo que continuar, si es grado 4 nunca más lo puedo dar. Y esto es cómo cursan: fiebre, toda la respuesta inflamatoria sistémica, que se puede confundir con una infección, obviamente, y tengo que medicarlo con corticoides y parar la droga. Estas son drogas que se usan en infusión continua, ¿sí? Que son más frecuentes que sean en los primeros 7 días. De hecho, los primeros 7 días se da una dosis muy chiquitita y después aumenta. Y esto es potencialmente mortal, ¿sí? Si no se trata, y a veces hay que tratarlo más que además de que con corticoides, con una droga que inhibe esa respuesta inflamatoria sistémica, que es el tocilizumab, que se usa para otras patologías, creo que en reumatología también lo usan, que trata de frenar la interleuquina 6, ¿sí? Y otra cosa muy importante es la toxicidad neurológica. Puede pacientes tener coma y muerte, o sea, es una droga que no puede pasar nada o se puede morir, básicamente, ¿sí? Entonces, lo importante es detectar el efecto adverso a tiempo y parar la droga, porque si yo no lo paré, esto avanza en grados y el paciente se muere, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser una cefalea, puede ser un temblor. A estos pacientes lo que le hacemos a diario es un mini mental test, o el test de reloj. Bueno, ustedes están más acostumbrados a todo esto que nosotros, pero lo hacemos a diario y se lo pedimos a los enfermeros que lo hagan, porque a veces detectamos que puede haber alguna alteración en la letra, en que no se acuerdan cómo nominar. Hay formas de nominar, no sé, la lapicera, esto, lo otro, repetir frases, todas esas cosas, y a veces es medio sutil y eso puede avanzar. Otra de las cosas que puede haber convulsiones, ¿sí? Y bueno, puede haber letargia y un coma, ¿sí? Entonces esto hay que pararlo a tiempo y medicarlo. Y otra droga nueva en LLA es el inotuzumab ozogamicin, que es un anticuerpo que también detecta al linfoblasto, que es anti-CD22, y lo que hace es liberar una quimio, porque está unida a ese ozogamicin, que es como una quimio que la libera dentro del linfoblasto y la mata, ¿sí? Esta es otra droga nueva. ¿Y qué es lo importante de esta droga? La toxicidad también, además de las buenas respuestas, que la principal cosa es la hepatotoxicidad, ¿sí? Puede dar un síndrome que se llama síndrome veno-oclusivo hepático, que puede ser potencialmente mortal, y la incidencia de esta complicación del síndrome veno-oclusivo aumenta en aquellos pacientes que además se trasplantan, que son pacientes que se tienen que trasplantar en general porque son pacientes recaídos. Entonces, hay distintas estrategias para tratar de mitigar esto, pero es una de las cosas que hay que estar muy atentos a la elevación de enzimas hepáticas. Y bueno, si ocurre este VOD es muy difícil de revertir y no hay mucho tratamiento. Hay tratamiento que se usa, pero tampoco es tan efectivo y no hay mucha disponibilidad en el país, que es el defibrotide. Y otra cosa última, que todavía no está en la Argentina para la NDA, que son las CAR-T-cells. Y las CAR-T-cell son constructos de células. ¿Qué es lo que se hace? Es al linfocito T de la persona en general, se la infecta con un virus, que ese virus hace expresar, es de ingeniería genética, esto lleva muchos días la fabricación, y se lo hace expresar
el CD19, que es lo que tienen los linfoblastos. Entonces lo que hace es que las células T del paciente ataquen al tumor, ¿sí? ¿Y qué puede dar como el blinatumomab? El síndrome de liberación de citoquinas y la neurotoxicidad, ¿sí? La favor que tiene es que la célula T, esta CAR-T-cell, dura más tiempo en el cuerpo, pero hay más riesgo de estos efectos adversos también, ¿sí? Esto todavía en el país no está disponible, pero hay algunos pacientes que van al exterior a hacerlo, y es una tecnología sumamente cara, arriba de $1 millón, o sea, son cosas carísimas, y que se usan en pacientes recaídos, y bueno, cada vez hay más investigación en estos, ¿eh? Las de segunda generación son las que se usan hoy en día y se están investigando otras más. Estos son links que están buenos para calcular estas dos cosas, que es el síndrome de liberación de citoquinas y la neurotoxicidad, que se dice, esa neurotoxicidad se la abrevia como ICANS, y bueno, y son fáciles de calcular y están los calculadores en cualquier lado, ¿sí? De estas, ¿qué tienen la ventaja? ¿Qué tienen de desventaja? Bueno, el blinatumomab se usa más cuando hay poquita enfermedad, porque es más efectivo, y el inotuzumab se usa más por ahí cuando hay más carga de enfermedad. Y como dijimos, los efectos adversos de desventaja, bueno, para el blinatumomab y para las CAR-T-cells es el síndrome de liberación de citoquinas y la neurotoxicidad, y para el inotuzumab es el síndrome veno-oclusivo, que puede ser catastrófico y mortal también, ¿sí? Pero bueno, a pesar de que tienen varios efectos adversos, muchas veces no pasa nada y son tratamientos muy efectivos, ¿sí? Y bueno, acá hay algunas recomendaciones esto lo vamos a pasar, de cómo se usa más una droga u otra, pero es muy del hematólogo. Y bueno, y una última cosita es siempre sospechar la lisis tumoral. Cuanto más glóbulos blancos tengo, y depende si es una LLA o una LMA, más riesgo de lisis tumoral tengo, y hay escalas también de esto. Y también esto se predice por ahí con el valor de LDH por encima de lo basal, si el paciente se cataloga como alto riesgo o bajo riesgo de lisis tumoral. Los pacientes siempre, como van a tener algo de lisis tumoral, se les da lopurinol desde el principio. Y hay otra droga que se usa en pediatría, es más difícil de conseguir en adultos, pero es muy efectiva para tratar la lisis tumoral, que es la rasburicasa, que se da al principio y por ahí no se puede llegar a repetir una segunda dosis y disminuye mucho la lisis tumoral y es muy efectiva, pero bueno, no hay tanta disponibilidad. Y bueno, y para la lisis tumoral, el paciente tiene que estar bien hidratado, como les decía, esta profilaxis con la lopurinol y la rasburicasa. Y a veces el paciente necesita hemodiálisis, o pacientes que si ocurre la lisis tumoral y insuficiencia renal, rápidamente tiene que ir a hemodiálisis, que por eso es una hemodiálisis transitoria, pero si se instaura la insuficiencia renal, el paciente puede quedar en insuficiencia renal crónica, y eso es lo que tenemos que evitar, o sea, siempre tenemos que actuar rápidamente ante estas situaciones, ¿sí? Y como dijimos, bueno, son enfermedades de esta gradación aguda, pero no todas son una urgencia. La que es una urgencia es la M3, porque tiene alto riesgo de sangrado. Otra urgencia es la hiperleucocitosis, y si hay síntomas de leucostasis. ¿Qué es la leucostasis? Es la viscosidad de la sangre. Síntomas neurológicos, disnea, a veces se asocian con coagulación intravascular diseminada. Entonces, si hay leucostasis y hay hiperleucocitosis, ese paciente o requiere rápidamente una quimio o leucoaferesis, que es sacar los blancos, ¿eh? Y es importante hacer un correcto diagnóstico al principio, porque después ya está, una vez que le di la quimio ya no puedo hacer el diagnóstico correcto. Y la respuesta al tratamiento define el pronóstico de estos pacientes, tanto en la LMA como en la LMA. Así que, bueno, eso es todo. Y muy importante es enfermedades multidisciplinares. Es muy importante el médico clínico, el infectólogo, el hematólogo, la enfermería y la salud mental. Es muy importante también, si se puede tener un apoyo psicológico, es muy importante, y tener un buen contacto con los terapistas, obviamente, porque este paciente muchas veces va a tener que estar en la terapia intensiva, ¿eh?